Bueno, soy Julián Guidi. Si me tuviese que presentar, diría que escribo. Soy lector y soy escritor. Y soy estudiante. Soy estudiante de la licenciatura en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la orientación transdisciplinar del nuevo plan de estudios en arte argentino y latinoamericano. Soy director de arte, estudié en el LISA, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y por sobre todo soy lector. Creo que eso alcanza para presentarme o describirme. Lo primero que me preguntaste es si a todos los ciudadanos y las ciudadanas nos impacta igual. Yo creo que no. A ver, tenemos... hay diferencias de clase. Es decir, vivimos en tenemos distintas realidades materiales. Cómo atraviesa la pandemia un joven o una joven de 15 años que vive en un country, con todo lo bueno que eso tiene, o en Palermo o de donde sea, pero que su familia puede proveerle y cubrirle todas sus necesidades y tiene garantizada su asistencia virtual a un aula virtual, a clase. No es lo mismo a un chico o una chica, o como puede ser alguien de mi familia en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, que siendo joven tenía un trabajo precarizado y lo perdió. No, no es lo mismo, no son las mismas condiciones materiales de existencia, pero la pandemia las acentúa la diferencia, no es que la crea. La existencia ya se basa en que hay distintas condiciones materiales de existencia. Yo escuché a varias personas durante el último periodo del aislamiento. En realidad es difícil, ¿no?, distinguir cuándo fue aislamiento, distanciamiento. Es decir, yo no, la verdad no me voy a regir por los decretos presidenciales, porque creo que la cuarentena se cumplió de manera estricta solo al comienzo. Creo que después quiero ahondar en esto. Nos damos cuenta de que es imposible el acatamiento de determinadas normativas. No son posibles, y esto creo que devela, que lo voy a abordar después, creo que devela el carácter. Nosotros investimos a la ciencia y a la medicina, ¿no?, de un carácter, de una verdad absoluta e incorrompible, y nos damos cuenta con esto de que en el ejercicio es imposible. La asepsia total que la situación demanda es impracticable, es imposible. Es decir, pragmáticamente es impracticable. Pero lo que quería decir es esto: no, creo que no es lo mismo, no se atraviesa igual. Creo que las diferencias de clase provocan que estas situaciones límite no se atraviesen igual. Pero una cosa que escuché en la pandemia escuché a determinadas personas decir: estoy cansado, estoy cansada de estar encerrado. De eso, es decir, su enunciación, si yo me atengo a su enunciación, tengo que entender que están cansados de estar encerrados. Pero no agregaron: estoy cansado de estar encerrado y no tener dinero, estoy cansado de estar encerrado teniendo hambre, estoy cansado de estar encerrado sabiendo que mi familia están enfermos y no los puedo ayudar. Están cansados de estar encerrados no consumiendo fuera de sus casas. Y eso es grave. A ver, no es grave, es real.
es grave que no pueda haber una reflexión, porque yo me preguntaría, ¿pero de qué estás cansado? ¿Estás cansado de estar bien y de tener que aburrirte un poco porque no consumís igual que antes? ¿De eso estás cansado? Probablemente sí, probablemente te canse, nos canse y nos altere el estado de ánimo. Pero me parece que hay un espesor para pensar sobre eso. No se puede estar cansado de estar bien, o mejor dicho, sí. Evidentemente se puede estar cansado de estar bien y creo que ese es un problema para pensar. Y por otro lado, me preguntabas sobre esto de no, bueno, pero los filósofos europeos toda la vida se han dedicado a pensar la totalidad del mundo. Yo no voy a esperar otra cosa. A ver, ya desde antes incluso, pero si pienso en Hegel, ¿no? El metasujeto que piensa Hegel es un Kant, el metasujeto kantiano, es un sujeto blanco, europeo, adulto, hombre. Yo no esperaría otra cosa, es decir, uno sabe con qué bueyes está arando cuando lee, por más que uno lea a Paul Preciado o a Judith Butler. ¿Por qué le tengo que pedir que piense como un latinoamericano, como una latinoamericana, si no lo son? Digo, el conocimiento está situado, el conocimiento es situado. Entonces, creo que ahí también nos demanda un ejercicio de clave de lectura, o como diría Humberto Eco, de cooperación textual. Creo que yo ahí no veo mucho problema. Es decir, si yo quiero crearme un estado de situación y para ello recurro a Judith Butler, y bueno, me atengo a que voy a estar leyendo a Judith Butler. ¿Por qué voy a decirle a Judith Butler, che, pero no me vengas a decir a mí que soy latinoamericana? ¿Por qué tendría que pensar? ¿Por qué tendría que esperar algo de un polo del pensamiento que actuó siempre de una manera? Si se vuelve un poco más flexible y piensa otras cosas, se incorpora, bueno, se lo celebramos. Pero si no, bueno, leo a Carlos Rojas, leo a Bolívar Echeverría, pienso, digo, acá también hay filósofos, digo, ¿por qué no, con todos los problemas que pueda plantear a partir de, ¿por qué no leer a Beatriz Arlo? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no leer a Martín Cohen? ¿Por qué no? Solamente tengo que entrar a la página de perfil. No tengo que ir a comprarme un libro a cúspide que salga 2.000 pesos. Y si por el contrario quiero leer qué opina Jean-Luc Nancy, o quiero leer, como al principio de la pandemia hubo ahí un cruce entre Jean-Luc Nancy y Agamben, bueno, pero ¿por qué voy a discutir sobre algo que es una, digamos, que es una premisa con la que yo ya cuento? ¿Sí? Creo, en ese sentido, creo que, bueno, que el conocimiento está situado y uno a esta altura, creo que ahí, en lugar de ponerse a discutir con el filósofo, uno tiene que discutir con uno mismo y afinar su clave de lectura y hacer un ejercicio mayor en la cooperación textual que uno tenga. Bueno, a principio de bueno, la pandemia arrancó en el mundo, en Wuhan, donde tuvo su epicentro, si no me equivoco, arrancó en enero, o a fines de diciembre, principios de enero, y aquí, bueno, se decretó el distanciamiento o la cuarentena en Burgar Romance el 17 de marzo, si no me equivoco. Me agarró en un momento en el que todavía no había empezado a cursar, estaba con algunos proyectos viendo a ver qué sucedía, porque todavía era un momento temprano del año. Pero, si te soy sincero, cuando me empiezo a enterar de lo que está sucediendo, en algún punto no es que me sorprendió, a ver,
un poco de sorpresa, sí, obviamente, pero no es que me pareció algo fuera de los límites de lo imaginable, porque creo que, no sé, será que quizás soy asiduo lector o espectador de ciencia ficción, de obras de ciencia ficción, que no sé, en un punto no me pareció algo de otro mundo. Eh, Digo, el mundo venía en una dirección en donde esto que está sucediendo, que comenzó a suceder a principio de año, no es inimaginable, no era inimaginable, lo cual no quiere decir que sea aceptable o sencillo de aceptar. Creo que todos los efectos que puede tener la medida, a ver, el hecho de que haya en circulación un virus y que la medida de prevención o de acción para evitar el contagio sea que en la sociedad, en las sociedades, se tenga que acatar un distanciamiento o un aislamiento. Todos los efectos que pueden salir de ahí son negativos en términos de cómo la sociedad viene viviendo. A ver, yo no soy un gran analista, no pretendo serlo, simplemente voy a pensar en un ejemplo que remite a lo que veo y que un poco creo que no es tirado de los pelos. Pero digo, una sociedad que está disciplinada, porque ya viene disciplinada, ya viene siendo disciplinada, en el consumo, en donde el consumo es una acción vital, porque no podemos vivir sin consumir. Después, bueno, podrá haber un consumo más consciente, menos consciente. Por lo general y a grandes rasgos, el consumo no es algo demasiado consciente, ¿sí? Tiende a ser bastante inconsciente. Pero una sociedad que viene disciplinada por sobre todo en el consumo, no reacciona bien ante la imposición o la normativización de un aislamiento o de un distanciamiento. Más allá que, bueno, vemos que hay no nuevos, porque no creo que aparezca nada nuevo con esto, creo simplemente que se terminan de cristalizar o terminan de caer como en un Tetris, empiezan a encajar un montón de piezas en donde ya los espacios desaparecen, pero creo que creo esto, no es sencillo para la sociedad. No es sencillo para la sociedad cambiar los consumos ni volver más conscientes los consumos. Sin ir más lejos, yo veo que hay un montón de gente que, digo, porque el virus todavía no se fue, la vacuna todavía no la tenemos. Entonces, sin embargo, las medidas de aislamiento aflojaron, ahora estamos en una etapa de distanciamiento, sin embargo el virus no se fue. O sea, que la curva esté descendiendo no quiere decir que no haya contagios. Y creo también que el hecho de que haya un sector muy importante de la sociedad, que podemos ser quienes estamos más cercanos a la franja de los jóvenes, el hecho de que de que en su mayoría no suframos las peores consecuencias del coronavirus, pero sí podemos ser factores de contagio, creo que no ameniza demasiado la cuestión, porque todos estamos en contacto con otras personas. Entonces creo que esto, como si hubiese sucedido un tsunami, como si hubiese sucedido un terremoto, como si hubiese, bueno, sucedido una epidemia de algo, acá estamos en una pandemia, la pandemia de coronavirus,
saca lo peor de la sociedad y profundiza las mayores desigualdades, las mayores brechas en las desigualdades que hay, porque como te decía hace un rato, a ver, yo no estoy preparado a nivel tecnológico para llevar adelante estas comunicaciones. De hecho, en la facultad se cambió la modalidad de cursada a una forma virtual, en donde si uno no tiene una computadora, si uno no tiene acceso a internet, y no solo si uno no tiene una computadora, si uno no tiene la computadora, que tiene la placa de video para ver los videos, bueno, en mi caso soy estudiante de arte. Si uno no tiene la placa de video para ver los videos, si uno no tiene la memoria RAM para hacer correr las aplicaciones, si uno no tiene una conexión a internet estable. Yo arranqué la pandemia y no tenía una conexión a internet estable, fui viendo cómo con mi vecina después, pero digo, lo fui viendo sobre la marcha como un montón de otras personas habrán ido viendo sobre la marcha cómo solucionan sus cuestiones para llevar adelante sus actividades, su estudio, su trabajo. Creo que para que no me queden todos los cabos sueltos, igual no me molestaría que me queden todos los cabos sueltos de las ideas, creo que las consecuencias son graves. Creo que a mí, por lo menos, me puso de cara a la muerte. Me pregunté qué me podría pasar, me pregunté si me enfermo, dónde me internarían, qué sucedería, qué le sucedería a mi familia. Creo que me puso de cara a la muerte, me hizo pensar en la muerte, me hizo pensar en la finitud de mi cuerpo, de mi existencia, empecé a evaluar cuestiones de mi vida, pero bueno, creo también que la vida continúa y que nunca ha sido un camino liso y llano, entonces siempre hay que estar haciendo un esfuerzo por reconstruir la hipótesis de existencia. Trabajando en un bar principalmente, soy empleado en un bar, atendiendo la demanda del público. Afortunadamente es un lugar muy agradable, muy bello y las personas que vienen también son asiduos de las salas teatrales que hay en la zona, entonces dentro de todo es un ambiente sumamente agradable, pero soy un trabajador gastronómico. Creo que siempre, ¿no? En la historia hay momentos así bisagra en donde pareciera que sucede esto propio, como que se desata de una manera exponencial esto que es propio de lo humano, que es el instinto que lleva a la muerte. Creo que, bueno, las instituciones, con respecto a las instituciones, yo me preguntaría, ¿es posible hoy pensar un Estado democrático por fuera de la vigilancia, sin la vigilancia? ¿Es posible el ejercicio de una ciudadanía dentro de un Estado democrático por fuera de la vigilancia? Me lo preguntaría. En Europa reniegan un poco. A ver, el modelo chino es un modelo de vigilancia absoluta. Digo, porque ya la vigilancia no es la vigilancia Foucaultiana que se ejerce desde un panóptico. Hoy la vigilancia es, digamos, desde los dispositivos que todos tenemos, ¿sí? Creo que hoy la vigilancia es el medio por el cual el capitalismo subsiste, digo, porque pese a todo, pese al distanciamiento, pese al aislamiento, seguimos consumiendo. ¿Cómo? Y bueno, comprando cositas por el celular, comprando cositas por la computadora. Digo, ya el hecho de que nos comuniquemos con estos medios
da cuenta de la cuestión. Me preguntaría si hay posibilidades por fuera de la vigilancia hoy, porque creo que la tecnología, así como trae cuestiones sumamente grandiosas, ¿no? Como poder ver una película y tener una experiencia estética, poder comunicarme con vos que estás en La Plata, o poder comunicarme con mi familia que vive en provincia, o un montón de otras cosas, también tiene, ¿no?, un hemisferio de sombra, que es que de la tecnología no se vuelve. Entonces, la tecnología cae, se incorpora, y de ella no se vuelve. Por ende, creo que la tecnología que incorpora el Estado, o la tecnología que incorporan las instituciones, creo que no tienen vuelta atrás, con todas sus consecuencias, todos sus aspectos. Muchos temas tabú. Creo que como sociedad tenemos muchos temas tabú. Bueno, el dinero es uno de esos temas tabú, porque siempre hablar del dinero parecería que tiene como algo sucio, ¿no? Digo, por ejemplo, si a la política o al ejercicio de la política, o si, digo, no sabemos o no es algo común saber, seguramente si uno accede a esa información se pueda saber, pero digo, no circula cuáles son los montos que destina cada cartera para tal cosa y tal cosa, tal cosa, ¿no? Es decir, no sabemos cuál es el presupuesto del que dispone tal funcionario para llevar adelante tales cosas, ¿no? Y cuando se le adjudica la idea del dinero a la política, inmediatamente aparece, ¿no?, resuena el eco de la corrupción, ¿no?, como un fantasma. Y la verdad que la política se hace con dinero, porque la vida se lleva adelante con dinero, porque las personas llevamos adelante el ejercicio de la existencia en estas condiciones consumiendo. Sea lindo, sea malo, se coma vegano o se coma en McDonald's, se vive consumiendo, es decir, de eso no se puede escapar. Entonces, por eso digo, pareciera, ¿no?, como que a veces la idea del dinero y de cómo viven y cómo vivimos las personas fuese un tabú. Con respecto a esto que me decías de un artista que, bueno, evidentemente puede vivir mejor que otros. Con respecto también a lo que me decías antes, yo creo que esto deja en evidencia un poco también algo que es característico de Latinoamérica, y de seguramente de muchos más lugares del mundo, pero digo particularmente Latinoamérica porque estoy situado acá y porque lo veo y lo vivo y lo experimento, y porque somos un país dominado, patio trasero. Creo que lo que queda expuesto es la inercia de las instituciones, del Estado, la inercia de las instituciones en general. Y creo que este es un problema al que nos venimos enfrentando en la actualidad, pero hay determinada inercia. Ahora, la sociedad demanda más, ¿sí? Yo me preguntaría, ¿hay que pedirle a las instituciones que sean buenas y que atiendan las demandas? ¿Hay que pedirle al Estado que sea bueno? ¿O la organización o la sociedad civil tendrá que organizarse, en donde me incluyo en algún punto, y presentarse ante el Estado a reclamar que atienda sus demandas? ¿O el Estado va a ser bueno de por sí? ¿Las instituciones van a ser buenas de por sí? Me lo preguntaría. Creo que para eso hay que demandar. Creo que para eso la sociedad civil se tiene que organizar y tiene que demandar. Tiene que presentarse ante el Estado y tiene que exigir
determinado funcionamiento de las instituciones. Esto que estoy pensando, lo estoy pensando en un terreno ideal, porque obviamente, así como la cosa no funciona de que el Estado es bueno y va a atender las demandas, si la sociedad no se organiza, también creo que si no sucede una catástrofe, la sociedad no se organiza. Creo que ahí hay un problema también que arraigamos de no poder tener un ejercicio de comprensión histórica de la dimensión, ¿no?, de la historia o de la sociedad, porque creo que nuestros consumos son tan vacíos. Todo bien con Netflix, pero la verdad que Netflix no va a propiciar que la sociedad se organice y que la sociedad civil se organice y se presente ante el Estado demandándole que las instituciones le respondan. ¿O sí? ¿Netflix va a hacer eso? ¿Netflix va a implantar estas ideas? No lo sé. Está buenísimo Netflix. Yo no tengo porque no lo puedo pagar, pero por ahí estaría bueno aflojarle un poco a Netflix. No, no quiero decir esto porque no me gusta esa cosa de bajar línea, ni decir, no me gustan las personas que dicen habría que hacer esto, lo que hay que hacer, pero me prefiero plantearlo como pregunta. ¿Estará bueno quizás aflojar un poco con Netflix? Y también, bueno, no sé, también es difícil, ¿no? Pensar en las conductas. Sí creo que la inercia forma parte de nuestras instituciones y creo que, por ejemplo, al respecto de lo que me decías de, bueno, al principio cuando se empezaron a plantear la asignación de los IFE, ¿cómo podía ser que conviva una contradicción tal que el Estado le brindaba ATP a empresas, y en esas empresas un matrimonio que trabajaba en la misma empresa, en esa casa podían tener ambos un ATP, y en un IFE dos miembros de la misma familia no podían tener un IFE? Bueno, el Estado siempre, las instituciones del Estado siempre van a presentar estas falencias, estas contradicciones absurdas, y ahí creo que, a ver, lo que quería decir con lo de Netflix, es una pena que nuestros consumos sean tan vacíos y que, digo, siempre se pueden hacer reflexiones interesantes o que sumen a partir de incluso el documental de Carmel y quién fue el asesino de María Marta. Seguramente que se puede hacer un ejercicio para pensar sobre el sistema judicial en Argentina, seguramente. Pero a veces nos vamos también, ¿no?, tanto por ahí en lugar de, ¿no?, de tener en claro esto, para que cuando sucede inmediatamente, de alguna manera, los agentes de la sociedad que se ven afectados puedan presentarse organizados ante el Estado para demandar, que seguramente suceda también. Pero pienso que la inercia siempre va a estar. O el ejemplo tonto que di hoy bueno, no tengo internet y me salva mi vecina, ¿no? Creo que sí, que las comunidades son los que nos salvan, y también llevamos adelante un ejercicio de pensar, bueno, cómo la comunidad de la que formo parte puede ser un poco más o equitativa o mejor, ¿no? Porque si bien la comunidad, uno lo podría pensar como grupo, demanda también que haya un esfuerzo individual. Y por otro lado, con respecto a los algoritmos, bueno, los algoritmos en los que estamos todos sumergidos en las redes, tienen una trampa, porque parecería, ¿no?, que los algoritmos siempre nos muestran
lo que queremos ver. Siempre nos acercan a quienes se parecen a nosotros. Entonces, si dejamos de poder observar la diferencia, después cuando la diferencia aparece, aparece en un choque muy grande, ¿no? Es decir, si yo me la paso en Instagram viendo aquello que solo refleja mis intereses, cuando me cruce con el hecho de que hay algo que se aleja mucho, porque existe, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, me va a sobresaltar, me va a indignar, me va a generar una extrañeza que no se condice, ¿no?, con la realidad en términos de que aquello también está ahí. Entonces creo que ahí hay una trampa que encierra el algoritmo, ¿no? Que el algoritmo te fuerza a formar parte de una comunidad a la que quizás uno no acepta digamos, conscientemente, no consciente de manera totalmente consciente de que está formando parte de esa comunidad. Sin embargo, el algoritmo es una fuerza que se ejerce por sobre nuestra voluntad. Creo que ahí hay una trampa. Si no podemos incorporar, no podemos pensar en que hay pensamientos, no podemos, digamos, tener en cuenta de que hay comunidades con estas características que mencionaste, como puede ser, en un caso extremo, este movimiento nuevo de extrema derecha que surgió en Estados Unidos, que ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre así extraño, que lo leí y no me lo acuerdo para reproducirlo, pero son como son, todavía están, los así como fanáticos extremistas de Trump. Si yo me rodeo solo de lo que yo creo, digo, después en qué punto me va a sorprender, digo, está bien, y me voy a sorprender de ver que existe algo muy distinto. Eso también está ahí, digo, incorporar la otredad también implica esto, ¿no? Saber que también están esos pensamientos, implica tener en cuenta que hay pensamientos que son totalizadores, que son absolutizadores, por decirlo de alguna manera, y que no van a dejar de serlo, porque no se plantean ningún tipo de autocrítica. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta que la derecha viene teniendo un crecimiento, ¿no? Que la derecha está marchando ya hace varios meses en la cuarentena. Yo creo que no alcanza con decir, ay no, son unos estúpidos, o son, perdón, no quiero faltar el respeto a nadie, pero no, creo que no alcanza con decir, ay no, queman barbijos, no hay que darles bolilla. Creo que que va a haber una parte de quienes se dedican a pensar que tiene que mirar qué es lo que está pasando, porque si no después vienen las sorpresas. Creo que si hay algo que nos enseña la pandemia, desde mi humilde lugar, lo digo, lo pienso, es que tenemos que evitar que nuestra mirada se vuelva obtusa. Tenemos que estar atentos a los movimientos que hay también en el mundo, a que puede liberarse un virus y desestabilizarlo todo. Hoy, en un momento, y lo pienso también porque los objetos artísticos son objetos de mi interés, con el límite que implica reducirlos a un objeto, pero vos hablabas, ¿no?, de las diferencias materiales entre los artistas, la diferencia entre las condiciones materiales de vida, ¿no? Bueno, creo que el campo del arte, el campo de los artistas, de los trabajadores de la cultura, tiene por delante un desafío de organización civil. Porque si no, ¿cómo se presenta ante el Estado para demandar?
algo, una mejora en sus condiciones de existencia. Creo que eso es algo que está como ahí latente, y en donde se van a tener que negociar las diferencias, ¿no? Ahí se va a tener que hacer política. No podemos escapar de la política, no se puede, ¿no? Ahí no se va a poder escapar de la política. Y es algo de lo que a veces el arte se tiene que ir acomodando, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que ahí la organización va a tener que estar, como en tantas otras ocasiones de la historia, mediada por la política, pero por sobre todo basada en la organización.